Hola chicos, bienvenidos seguidores de este canal, bitney.com. Próximamente, como les había contado, vamos a tener la página lista y todo, estamos en ensayos. Bueno, en este momento vamos a hablar educación financiera en tiempo récord. Vamos a dedicarle 10 minuticos a este videito, 10 minutos para aprender de educación financiera. Vamos a especificar por qué los pobres siguen siendo pobres, por qué la clase media es clase media y por qué los ricos son más ricos. Y por qué cuando hay una crisis financiera, los pobres son más pobres, la clase media pasa a ser pobre y los ricos se hacen más ricos. Entonces, bienvenidos a este canal, a este tutorial. Por favor, suscríbete si te gusta mi video y los comentarios los puedes dejar atrás, preguntas, inquietudes, todo, cualquier cosa que necesites va a estar, me escribes y de ello estaré respondiendo. Entonces, empecemos. Todo funciona con la educación. Hablamos de que este video es de educación financiera, entonces todo funciona por la educación, el sistema educativo. La culpa no es de los profesores, sino es del sistema educativo. El sistema educativo le enseña a los pobres que toda la culpa y que quién tiene que mantenerlos y quién tiene que velar por la estabilidad de las personas y de la comunidad es el gobierno. Entonces lo primero que hacen la gente pobre es echarle la culpa al gobierno. Es que el gobierno tiene la culpa, es que el gobierno es corrupto, es que el gobierno es el que me tiene que mantener, es el gobierno es el que me tiene que dar me tiene que suplir las necesidades básicas. Después de tener esto, después de tener al gobierno, entonces dícese que de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad, o quién es la persona encargada de mantenerme en mi situación o mi crisis financiera, o tiene que suplir por mis necesidades básicas. Entonces, le echan la culpa a la familia. Mi familia, mi papá tiene que mantenerme, mi mamá tiene, es que mi mamá nunca me enseñó, es que mi papá nunca me dijo, es que sí, siempre la familia. Entonces, después de ese pensamiento, siempre se reúne la gente y la única forma, ellos sueñan con tener una casa, con tener un carro, con comprar bienes, con adquirir cosas que ven en la televisión, que ven en todo ese tipo de cosas que muestra la publicidad hoy día. Entonces, ¿cuál es la forma de alcanzar eso? Algún día me ganaré, ¿qué? La lotería, que es un caso irrisorio, porque casi nunca pasa. ¿Cuántas personas se ganan las loterías? ¿Cuántos de los pobres que han jugado la lotería se las han ganado? ¿Cuántos han salido de pobres? Y lo peor, hay personas que sí lo han hecho, y después de un tiempo, después de ganarse la lotería, vuelven a ser pobres y aún más pobres, quedan más endeudados que antes. Casos han pasado. Siguiente, la clase media. Tenemos la clase media. Entonces, la clase media, lo primero que se le enseña es educación. Hay que educarse, hay que hacer la primaria, la secundaria, la preparatoria. ¿Para qué? Para después encontrar un trabajo seguro. ¿Sí? Entonces, usted se educa, va a la universidad, se vuelve un profesional, se vuelve un doctor, se vuelve un médico, se vuelve un abogado, se vuelve un contador, se vuelve un publicista, se vuelve un periodista. ¿Sí? Yo estudié 2 carreras y no las concluí porque aprendí toda esta información y me dediqué en lo que ahorita vamos a explicar. Entonces, listo, ya me eduqué. Entonces, después de educarme, ¿qué hago? Consigo un trabajo seguro. Voy a aplicar a lo seguro. Tengo un trabajo seguro, tengo un sueldo, tengo un salario y con ese salario, entonces, lo que le enseñan a la clase media es que cuando empiece a ganar dinero, gracias a mi educación, entonces lo que tengo que hacer es comenzar a ahorrar. Comenzar a ahorrar ese dinero. Ahora, ¿qué pasa? Ellos hablan de un trabajo seguro, pero las empresas quiebran. Le pasó a Nick, le pasó se me olvidó el nombre de esta empresa en este momento. Bueno, hay empresas que han quebrado, que se han ido, que se han acabado. Se acabó la Sears acá en Estados Unidos, cerró sus puertas físicas y se pasó al mundo online. ¿Por qué? Porque no estaba dando resultados. Todas las personas que estaban trabajando ahí, ¿qué pasó? Fueron despedidas. Todas las personas que arreglaban, los que estaban en mostrador, los cajeros, todas esas personas fueron despedidas, entonces no tenían un trabajo seguro. ¿Se ve? ¿Qué pasa? Gente que tuvo ese trabajo seguro y alcanzó a ahorrar, ¿qué piensa? Tiene 2 opciones. La primera, gastar de sus ahorros y quedar pelado otra vez y pasar de clase media a ser clase pobre. O segundo, coger esos ahorros e invertirlos, entre comillas, invertirlos en educación. ¿Sí? Entonces hacen una especialización, hacen un doctorado, un posgrado, bueno, etcétera. ¿Sí? Un magíster para tener un mejor trabajo y tener un mejor ingreso. Y volvemos a lo mismo, un trabajo seguro. Pero es que no hay trabajo seguro. Todo puede llegar a pasar en una crisis, todo puede llegar a pasar, las personas pueden ser desempleadas. Alguien mejor o más preparado que usted, más joven, con más actitud y que pida menos dinero, puede llegar a quitarle su trabajo, así usted sea especialista en lo que sea. Y esto pasa en la vida real. Esto es lo que pasa y esto es lo que le aprende la gente, esto es lo que le enseña a la gente en la clase media. Ahora, ¿cuál es la información que tienen los ricos que no tenemos nosotros? ¿Y qué es por qué ellos se hacen más ricos y nosotros no? Entonces, porque los ricos lo primero que piensan, su primera información, lo primero que les enseñan es que tienen que crear su propio negocio o de pronto lo heredan de sus padres. Y por eso hay ricos que vienen de generación en generación, heredan el negocio de sus padres.
¿sí? Y entiéndase por negocio. El negocio no es una cosa. A ver, hay tipos de negocios. El negocio como tal, como lo piensan los ricos, es una empresa que funcione aunque usted no trabaje en ella. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usted está durmiendo y su nevera está prendida, está gastando luz, ¿sí? Está gastando energía. Todos los días usted tiene gastos, 24 horas, 7 días a la semana, todos los días, todos los meses usted genera gastos. Aunque usted esté durmiendo, está gastando el arriendo, está gastando el pago de su casa, está gastando servicios, está gastando. ¿Qué pasa? Los ricos no lo piensan así. Si yo estoy gastando 24 horas, tengo que generar ingresos 24 horas. Mientras la clase media trabaja solo las 7, 8 horas, de acuerdo al país, 8 horas, 40 horas, 48. En Colombia son 48 horas a la semana. Aquí en Estados Unidos son 40 horas a la semana mínimo y de ahí un part-time y le pagan un poquito más. Listo, trabaja un tiempo fijo, pero sus gastos, sus ingresos son siempre 24 horas 7. Aquí ellos piensan que si yo tengo gastos 24/7, tengo que tener ingresos de dinero 24 horas 7 días de la semana. ¿Y cómo funciona eso? Por eso ellos piensan que es un negocio. Un negocio es cuando la empresa funciona aunque yo no la opere. Yo me puedo ir de vacaciones y la empresa sigue generándome ingresos de dinero. ¿Sí? Tengo a otros trabajando para mí y por eso se hace eso. Funciona así, el negocio funciona sin que yo lo opere, lo operan otras personas más especializadas que creen que tienen un trabajo seguro. Ellos contratan a estas personas para crear su dinero. ¿Vamos entendiendo cómo funciona el sistema? Ahora, lo segundo que hacen los ricos es generar, después de crear su negocio y tener un capital, amarrar un capital y tener una cantidad de dinero, lo que hacen con ese dinero es invertirlo y se vuelven inversionistas profesionales. ¿Lo invierten en qué? En otros negocios. Primero, ¿por qué toca tener su negocio y por qué no invertir de una vez? Porque hasta que usted no pruebe que usted forma un negocio y experimente todas las cosas que contrae crear un negocio y llevarlo al éxito, no va a entender en qué negocio invertir. Si no tiene esa experiencia, no va a saber qué negocio le va a dar y qué negocio no le va a dar. Y si usted invierte el dinero en esos negocios sin la experiencia necesaria, pues obviamente es dejarlo a la suerte, es ganarse una lotería. Puede ser que gane o puede ser que pierda. Mientras si usted ya tiene la experiencia de haber montado un negocio e invierte el dinero en negocios que usted visualice que pueden llegar a ser exitosos, entonces efectivamente usted es un inversionista y es un inversionista profesional. Aparte de eso, aparte de invertir en otros negocios, ¿qué hace la gente rica? Invierte en acciones, commodities, divisas, ¿sí? En el cambio de la moneda, en oro, petróleo, empresas que ya llevan muchos años, ¿sí? El CT500 aquí en Estados Unidos, bueno, hay muchos. Yo personalmente estoy aquí cerca de Chicago, aquí la Bolsa de Valores de Chicago es una de las más grandes. Entonces, ¿a qué me refiero? Esa gente, los ricos invierten ahí está el dinero. Ahí es donde toca invertir después de tener su negocio. Ahora, después, ¿qué hacen esos ricos? La tercera técnica es apalancarse. ¿Apalancarse de qué? De los recursos y del dinero de otros. Ellos crean empresas con el dinero de otros, crean bienes con el dinero de otros. Tienen suficiente capital y tienen tan buen renombre que van a un banco y piden el préstamo para comprar una casa. Compran la casa bajo la hipoteca y la casa en este momento es del banco, pero la casa la arriendan, no la cogen para ellos, la casa la rentan. Y de esa renta pagan el crédito. Es decir, que después de 5, 10, 15, 20 años, ¿sí? La casa se pagó sola, cogieron, se apalancaron, otra persona que tiene un trabajo seguro está pagando la renta, le está pagando la renta, ¿sí? Que esta persona es la deuda, pero entonces, ¿qué pasa? Este rico no utilizó el dinero de su bolsillo, sino está utilizando el dinero de esta persona que está trabajando acá, seguramente, ¿sí? Para pagar su bien. Y entonces en el transcurso de 5, 10, 15, de acuerdo a la cantidad de dinero, la cantidad de dinero que tenga y el crédito que tenga, se vuelve rico, obtiene bienes. ¿A causa de qué? A causa de que estas personas sigan trabajando seguramente y paguen su renta seguramente para que esta persona tenga 3, 4, 5 propiedades, 6 propiedades y todo lo prestó el banco. Ellos no sacaron de su dinero, de su ganancia, no sacaron un solo centavo para comprar una propiedad. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo, en Colombia, qué pasa con los carros de Uber? Una persona compra 3 o 4 carros y pone 4 chinos a trabajar, 4 pelados, 4 peladas a trabajar, 4 muchachas, 4 muchachos a trabajar. Los ponen a trabajar
¿sí? Y cobran una mensualidad, cobran $300 de renta por el carro. Con esos mismos 300 pagan el carro, ¿sí? Y en 4 años, esa persona, el dueño, queda con 4 carros libres y de ahí en adelante comienza a ganar utilidades. Es decir, si el carro dura 10 años sin meterle dinero, en 5 años lo paga y los otros 5 años es utilidades. Ganó 5 años sin trabajar. Esos son los negocios. Esas son las inversiones. Eso es lo que hay que hacer. Hay que apalancarse en otros, en recursos de otros. Yo sé de marketing, sé de muchas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo no sé la parte legal, yo no soy abogado, yo no funciono. Me apalanco de otra persona para poder crear mi negocio. Me apalanco del conocimiento de estos profesionales para poder crear mi negocio. En este momento me estoy apalancando de otras personas que están trabajando para poder crear mi negocio, otras personas que tienen otra educación diferente a la mía, ¿sí? Educación especializada para crear mi negocio. Y por eso era el fin de este video. Quería mostrarles cuál es la realidad y por qué y la importancia de la educación financiera en nuestras vidas y en el negocio y en su familia. ¿Su familia en qué punto está? ¿Está en la pobreza? ¿Está en clase media o está en la clase rica? Porque sí, independientemente, yo estoy acá en Estados Unidos, pero yo en Colombia yo empecé aquí. Yo era clase pobre, salté a la clase media, creé un autoempleo, yo empecé trabajando en un trabajo seguro, me despidieron y después, ¿qué hice? Después llegué y monté una empresa, pero entonces esa empresa no era un negocio, era un autoempleo. Si yo no trabajaba, la empresa no producía, no ganaba. Y efectivamente, a pesar del tiempo y todas las cosas, empecé a quebrar por mala administración de mi dinero, porque no tenía esta información. Quebré mi negocio, quebré 2 negocios a nombre mío. ¿Sí? Ya tengo la experiencia, acabé con 2 empresas, las construí y las acabé durante el transcurso de 5 años. ¿Y eso que me dejó de clase media, me devolvió a clase pobre, porque yo tenía para pagar educación superior, pagué 2 carreras, aunque no las terminé, pero pagué 2 carreras de mi bolsillo, no lo pagó mi mamá, no lo pagó mi familia, no lo pagó mi papá. Todo lo hice yo bajo mi esfuerzo, trabajando duro para pagar esta educación, porque lo que quería conseguir era un mejor trabajo y nunca lo encontré. Lastimosamente en nuestros países nunca lo encontré. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues como no encontré trabajo seguro, me tocó invertir, ingeniarme en algo y crear mi propio negocio. Y como no tenía esta información, lo que hice fue generar más deuda y pasar de esta clase media a esta clase de pobres. Ahorita estoy en Estados Unidos y gano más. Sí, claro, estoy pagando las deudas. Sí, claro, ok, perfecto. Sí, pero entonces estoy dividiendo mi tiempo en 2 cosas. Uno, en un trabajo que me dé un ingreso para pagar y salir de acá. Lo que traigo en Colombia, la cola que traigo en Colombia. Y otro, estoy dedicando el 50% de mi tiempo o menos, ¿sí? A crear, ¿qué? Mi negocio. ¿Y qué es lo que ustedes están viendo? El inicio de este negocio, el inicio de esta perspectiva. Entonces, si quieren saber más información, qué es un cuadrante del flujo del dinero, cómo saltar de ese cuadrante donde está el empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Ese es el cuadrante del flujo del dinero. En otro video vamos a explicar cómo saltar de ser empleado a ser autoempleado, cómo pasar de ser autoempleado a ser dueño de negocio y cómo pasar de ser dueño de negocio a ser inversionista. Porque realmente el capital está en este costado, en el dueño de negocio e inversionista. De resto acá vamos a seguir siendo clase media o clase pobre. Entonces, un abrazo para todos, espero hayan entendido la lección. Nos vemos próximamente en otro capítulo, en otro live, o estaré publicando y compartiendo este video con ustedes. Gracias y espero me sigan, me suscriban. Cualquier información, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, por favor, escríbenme, déjenme los comentarios acá abajo y yo con mucho gusto les estaré respondiendo.